y que todo lo que yo dije ayer, ustedes supieran por lo menos hoy de qué es exactamente lo que estamos hablando. No son cosas tan difíciles, créanme, no son cosas del otro mundo, pero sí, sí les recomiendo esto, por favor, si usted no entiende algún término o algo que yo haya dicho ayer, pregúntele a Google, Google sabe de todo. Entonces, pregúntele, ¿qué? Yo ayer escuché que dijo frecuencia, ok, busco en Google frecuencia, ¿qué frecuencia? Entonces ahí me sale, ¿verdad? Se lo recomiendo para este tema, ¿por qué? Porque, ojo, ahí en el libro, si ustedes, los que tienen libro, ahí siempre dice, como ustedes vieron en cursos anteriores, porque se supone que lo vieron, que el autor del libro piensa que ustedes ya lo vieron, ¿verdad? Entonces, lo ideal sería que ustedes hicieran esa investigación y ustedes supieran de qué es lo que se está hablando, ¿verdad? El tema en sí no es difícil, pero se hace más fácil todavía cuando ustedes ya tienen ese conocimiento. Entonces, veamos, ayer nosotros quedamos viendo un cuadro donde se aplicaba todo eso. Se aplicaba lo de la frecuencia, se aplicaba lo de distribución de frecuencia, se aplicaba lo de frecuencia acumulada y era exactamente este cuadro, ¿verdad? Este. Ok, habíamos quedado en esta parte de la fórmula, ¿verdad? En esa parte de la fórmula. Ahora, ¿alguien sabe qué es esto? Bien, lo que nosotros estamos haciendo acá es aplicando esta fórmula de aquí. ¿Y esta fórmula para qué me sirve? Esta fórmula a mí me sirve para encontrar la desviación estándar. Y vean, encontrar la desviación estándar, prácticamente con eso ya encontré también la varianza. Más adelante van a ver ustedes en los ejercicios que en realidad la varianza solo es elevar al cuadrado la desviación estándar. Y aquí lo dice la fórmula. Vean, esta es la fórmula de desviación estándar. Esta es la fórmula de varianza. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Vamos a ver si alguno de ustedes lo puede ver. ¿Cuál es la diferencia entre la fórmula 21 y la fórmula 22? La A que está al inicio tiene un 2, está elevado al lado. Correcto. ¿Y otra diferencia? Que la primera tiene raíz. Correcto. Esa es toda la diferencia. Entonces, al elevar al cuadrado, en realidad no es una A eso que está ahí. Es una letra griega que es la misma sigma, pero en minúscula. Entonces, esta letra de aquí no está elevada al cuadrado, aquí sí. ¿Por qué? Porque elevaron al cuadrado a ambos lados, ¿verdad? Elevaron al cuadrado a ambos lados. Acá lo que hace es que esta queda elevada al cuadrado y aquí se cancela la raíz. Entonces, para hacerlo de una manera más práctica, para poder calcular la varianza, no tengo que volver a hacer todo esto. Porque si ustedes se fijan, esto que está acá es lo mismo. La sumatoria de los F, de las frecuencias, por los intervalos al cuadrado, por la sumatoria de los intervalos al cuadrado, o sea, esta columna de aquí, dividido entre el número total de datos, ¿verdad? Que es esto de acá, menos mu. ¿Y cómo sacábamos eso? Lo sacábamos así, ¿verdad? No sé si lo ven bien. Entonces, para poder sacar mu, que es esta letra de acá, para poder sacar eso, lo hacemos de la siguiente manera. Sumo toda esta columna, la columna 1, sumo toda la columna 1 y la divido entre ¿cuánto? Entre n que es la sumatoria de todas las frecuencias. O sea, la sumatoria de todos los datos. Esta columna F representa el número total de datos. ¿Por qué? Porque como lo que vimos ayer, este 2 a 4, ¿qué significa? Que de 2 a 4, que en el intervalo de 2 a 4 hay 2 datos. Y en el intervalo de 5 a 7 hay 4 datos. Del intervalo de 8 a 10 hay 5 datos. Del intervalo de 11 a 13 hay 3 datos. Del intervalo de 14 a 16 hay 2 datos. Y del intervalo de 17 a 19 solo hay un dato. Entonces, ¿qué significa? Que en total yo tengo 17 datos. Eso significa que en total yo tengo 17 datos. Entonces, si nosotros vemos un ejemplo, si le ponemos acá un ejemplo de qué es X, de qué es F, yo puedo decir que
Estas son edades de niños y jóvenes que están en un colegio. Puedo decir que es esto. Entonces, que están desde primaria, desde prepa hasta tercero de BTP. Hasta tercero de BTP. Entonces yo puedo decir que hay 2 niños que están entre las edades de 2 a 4 años. Acá, este primer renglón. Puedo decir que hay 4 niños que están en las edades de 5 a 7 años. Hay 9 niños, perdón, hay 5 niños que están en las edades de 8 a 10 años. No sabemos si esos niños tienen 8 años, si todos tienen 8 años, si todos tienen 10 años, si todos tienen 9 años. No sabemos. Solo sabemos que en ese intervalo hay 5 niños. También puedo decir que en la edad de 11 a 13 años hay 3 niños. De 14 a 16 años hay 2 niños y así. Entonces, esta es la cantidad de datos y este es el intervalo. ¿Por qué se divide así en intervalos? Para tener un mejor control, para poder agrupar esos datos más fácil. Ahora, para poder encontrar este mío de la fórmula, como les decía, lo único que tengo que hacer es sumar esto, que es el intervalo de clase, esto, sumarlo y lo divido entre el número total de datos, o sea, entre 17, y eso nos da 9.35. Ahora, apliquemos la otra parte de la fórmula, que es esta de acá, creo. Denle vuelta a su celular, porfa, para que lo puedan ver. No, mentira. Aquí. Si alguien lo hizo, tengo que darle un premio. Ok, acá. Entonces, ¿cómo nosotros podemos encontrar esto? Nos falta aplicar el resto de la fórmula. Y eso está en la página 85. Vamos a ver, los que tienen libro, página 85, por favor. Que es esta parte de aquí. Ok, acá. No sé si se alcanza a ver. ¿Se alcanza a ver? Mira, borroso. Sí. Bueno, perdón porque está borroso, pero es que no sé, no tengo buen pulso. Cuando tomo fotos siempre me mueve la mano. Entonces, lo que nosotros hacemos aquí es aplicar la fórmula, ¿verdad? Esta es la sumatoria de fmx de la frecuencia por el intervalo de clase elevado al cuadrado entre el número total de datos menos la media, ojo, esta es la media, ¿verdad? Nos da esto. Este 1773 viene de la tabla anterior. Este n, que era 17, viene de la tabla anterior. Este ya lo habíamos encontrado con una fórmula, pero aquí está elevado al cuadrado, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos aquí primero? Dividimos y después restamos. Ojo con ese paso. Primero dividimos, después restamos. ¿Ok? Y eso nos da ¿qué? Eso nos da la desviación estándar, ¿verdad? Eso nos da la desviación estándar. Entonces, poder encontrar la varianza, aquí hacen esto, ¿verdad? Aquí hacen esto, pero para nosotros lo vamos a hacer más fácil, porque en realidad solo es elevar este número al cuadrado. Elevar ese número al cuadrado. Entonces, veamos, para que ustedes tengan una referencia mejor, ese número de ahí es 4.58. Este número de acá es 4.58. Si lo elevo al cuadrado, me queda 16.87. ¿Verdad? 16.87. Y estos mismos pasos que se usaron para resolver estos ejercicios va a ser el mismo que vamos a seguir para resolver los demás ejercicios, ¿verdad? Va a ser lo mismo. Bien, sí me gustaría que todos encendieran su cámara, por favor. Entonces, vamos a ver otro ejemplo. Pero ahora sí ya me dicen qué son esos datos. Ahora sí ya me dice qué son esos datos. Los pasos son los mismos. Tabla, encontrar el intervalo, multiplicar el intervalo por la frecuencia, después ese que multiplicamos por el intervalo de la frecuencia, elevarlo al cuadrado y después sumar. Ya que tengo todo eso, aplico la fórmula y ya. Eso es todo lo que hay que hacer. Este tipo de ejercicios son así. Todos son lo mismo. Siempre hay que hacer lo mismo, ¿verdad?
Entonces, veamos acá. Espero que esto se pueda ver mejor. Sí, creo que se alcanza a ver más. Dice, la siguiente tabla de distribución de frecuencia de datos agrupados corresponde al tiempo en horas de 80 estudiantes que dedicaron actividades de horas libres durante una semana en la UNA. O sea, las horas libres. Calcular la desviación estándar y la varianza de la distribución. Eso es lo que me pide. Entonces, en total tengo 80 estudiantes, ¿verdad? Y aquí me pide cuántas horas libres tuvieron, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros podemos interpretar esa tabla que está ahí? Vamos a ver quién me ayuda. ¿Cómo puedo interpretar esta tabla sabiendo que estas son las horas y que estos son la cantidad de estudiantes? ¿Cómo lo podrían interpretar ustedes? Dígame, Jafet. Se me fue, profe. Se me fue la manito. Ok, ¿alguien que me pueda interpretar esa tabla que está ahí? A ver, Eduardo, Kiara. Génesis. Alejandro. ¿Cómo podrían interpretar esa tabla que está ahí? ¿O no? ¿No hay forma de interpretar? ¿No sabemos qué nos quieren decir esa tabla? Que de 10 a 14 horas, solo 8 estudiantes dedicaron su tiempo libre a esas actividades. Correcto. Así exactamente eso es. Que 8 estudiantes tuvieron de 10 a 14 horas libres, ¿verdad? Y de 28 estudiantes dedicaron 15 a 19 horas. De 27 estudiantes dedicaron de 20 a 24 horas. 12 estudiantes dedicaron de 25 a 29 horas. Y solo 5 estudiantes dedicaron de 30 a 34 horas. Bien, esos de 30 a 34 horas van a nada a la US, quizás solo llevan una. Porque 30 a 34 horas libres ya es demasiado. Son los que se llevan sentados en las bancas de Hollywood. ¿Saben qué es Hollywood, verdad? En la U hay un espacio, ustedes creo que han ido, hay un espacio muy grande donde usted siempre va a ver estudiantes sentados ahí. Entonces se le dice que ahí solo pasan las estrellas. Los que nunca pasan una clase, matriculan 5 clases, tal vez pasan una. O lo matriculan una y tampoco la pasan. Entonces, esos estudiantes se le dicen que son estrellas. Por eso, todas esas estrellas que están sentados, entonces ahí es Hollywood. Y llevan la clase bancaria, ¿verdad? Y algunos llevan la clase bancaria aplicada, que es otra cosa. Bien, entonces, nosotros tenemos esta tabla que la podemos interpretar de esa forma. Pero me pide que calcule la desviación estándar y la varianza. ¿Cómo calculo la desviación estándar? Primero, encontrar el intervalo de clase. Acá. Esto es lo primero, encontrar esta columna. ¿Y cómo lo hago? Tengo 10 y 14. ¿Verdad? 10 y 14. ¿Cómo encontrábamos esto de aquí? ¿Recuerdan cómo lo hacíamos ayer? La primera columna, la columna 1. ¿Cómo encontrábamos esa columna ayer? Sumaba 10 y 14 y lo dividía entre 2. Correcto, así lo hacemos. Si lo quieren anotar, sería mejor. Lo que nosotros hacemos, sumamos 10 más 14 y lo dividimos entre 2. ¿Eso para qué nos sirve? Para encontrar el intervalo de clase. O en otras palabras, encontrar los medios, ¿verdad? Encontrar los puntos medios. Lo que hacemos ahí es encontrar los puntos medios. Entonces, 10 más 14, 24. 24 entre 2, 12. Entonces aquí me queda 12. Ahora hago lo mismo con el siguiente renglón. 15 más 19. 15 más 19, ¿cuánto es?
34. 34 entre 2, 17. Por eso aquí me queda 17. Ahora 20 más 24, 44 entre 2, 22. 25 más 29 es 54. 54 entre 2, 27. Y tengo 30 más 34, 64 entre 2, 32. Acá. Y encontré X sub M, que son los puntos medios del intervalo. Teniendo eso, ahora encuentro la segunda columna, o sea, la columna número 2. ¿Cómo encuentro la columna número 2? Fácil. Solo multiplico F por X sub M. Esta columna por esta columna. Nada más. Les decía, multiplico nada más esta columna por esta columna. Este número por este número, este número por este número, este por este por este y este por este. Así, no hay nada más que hacer. Entonces, 8 por 12, 96. 28 por 17, 276. 27 por 22, 594. 12 por 27, 324. 5 por 32, 160. Eso es lo que se hace ahí. Nada más multiplicar. Ahora, ¿qué hacemos? Lo que hacemos de aquí, voy a hacer más grande esto. Lo que hacemos de aquí ahora es encontrar la tercera columna. No sé si se alcanza a ver mejor ahí o está peor. Entonces, lo que tenemos de hacer aquí ahora es, lo primero, elevar esta columna, elevarla al cuadrado. Esta de acá, toda esta columna, la tengo que elevar al cuadrado. Y después la multiplico por F. O sea, por esta otra columna. Entonces, primero, elevo al cuadrado esta columna y después multiplico por la columna de frecuencias. Entonces, voy a decir 12 al cuadrado por 8. ¿Cuánto es 12 al cuadrado por 8? ¿Tienen alguna calculadora a mano? 12 al cuadrado es 144. 144 por 8. ¿Cuánto da? Vamos, tienen que tener 1152. 1152. O sea, este dato de acá. Profe, Dígame. Dígame. profesor, también si multiplica la columna 1 por la 2, así solo los dos números, también le da el resultado que está en A3. Pero a veces no da. A veces no da. Entonces, mejor hacerlo así, ¿verdad? ¿Y por qué da si multiplico 1 por 2? Porque aquí tengo X sub M y aquí también tengo X sub M. Es como si multiplicara X sub M por X sub M, es lo mismo que tener X sub M al cuadrado. ¿Sí? Da lo mismo. Entonces, X sub M al cuadrado por F nos va a darle el mismo resultado. Entonces, ya después de hacer todo eso, ¿qué tengo que hacer? Ok, primero encuentro esto de aquí. Que esto es esto de aquí. Esto. Primero encuentro eso. ¿Y cómo lo encuentro? Sumando esta columna, sumando toda esta columna, esta Fx sub M, y dividiéndolo entre el número total de datos. El ejercicio me había dicho que el número total de datos es 80. Entonces, aquí es 80. La sumatoria de todo esto nos da 1650. Entonces, aquí está 1650. Si divido 1650 entre 80, nos queda 20.625. ¿Verdad? 20.625 y generalmente se aproxima a centésimas y aquí me queda 20.63. ¿Sí? Ok, ya tenemos eso. Pero la fórmula que yo estoy usando de varianza, perdón, de desviación estándar, me dice que ese dato lo tengo que elevar al cuadrado. Entonces aquí tengo el mu que está elevado a la 2 y nos queda igual a esto, igual a 20.63 elevado al cuadrado, ¿verdad? Y eso es igual a 4.25.39. ¿Verdad? 425.39. Ok, ya que tenemos eso, ahora vamos a la fórmula. Vamos a la fórmula, que la fórmula lo que me dice que tengo que hacer es lo siguiente. La fórmula me dice
que tengo que la sumatoria de esta columna, nos da 35.180, perdón, 36.180, que es lo que tengo aquí, entre n. ¿N quién es? 80. Menos este que habíamos elevado al cuadrado, 4.25.39. Lo único que estoy haciendo aquí es sustituir, ¿verdad? Divido primero, resto después, y a eso le saco raíz cuadrada, y ese es el valor de la desviación estándar. Entonces, aplicando esa fórmula, ese es el valor de la desviación estándar. Ok. Después, ¿qué hay que hacer? Hay que encontrar la varianza, pero la varianza es más fácil. ¿Por qué? Porque la varianza lo único que tengo que hacer es elevar este dato que tengo aquí, 5.13, aquí es 5.13, elevarlo al cuadrado y nada más. Ahí se termina el ejercicio. No hay nada más que hacer. ¿Verdad? ¿Se entendió eso? Pregunto. ¿Sí? Y esta es una guía de ejercicios para que ustedes se diviertan, para que ustedes no se aburran durante esta semana. Y es la guía de estudio número 21. La guía de estudio número 21. Ahora veamos, creo que este se ve aún mejor todavía. ¿Qué tenemos que hacer? Nos dice, la siguiente distribución corresponde a la calificación de millas por galón de los automóviles producidos por un fabricante. Calcular la media, la desviación estándar y la varianza de la distribución, si se considera que es una población la investigada. ¿Verdad? Entonces, primer paso, ¿cuál sería? Pregunto. ¿Cuál sería? Hacer las demás columnas. Hacer las demás columnas, correcto. Y la primera columna que tengo que hacer, ¿cuál es? XM. Ajá. Que es el promedio, ¿verdad? Aquí. La primera columna que tengo que hacer es XM. ¿Cómo encontramos esa? Se suma X, se divide entre 2. Ajá. ¿Cuánto sería la primera? 11. 11, correcto. Aquí sería 11. ¿Cuánto nos da la segunda? 28. 14. 14. Muy bien. ¿Cuánto nos da la tercera? 17. 17. ¿Cuánto nos da la que sigue? 20. ¿Y la que sigue? 23. ¿Y la que sigue? 26. 26. ¿Ok? Eso es lo que sigue. Después, ¿qué columna sigue? Dime. Ah, le hablan. Jimmy. FXM. Ajá. Después sigue F, X, M. ¿Qué tengo que hacer ahí? Elevar la columna 1 al cuadrado y multiplicar por frecuencia. No, antes, esta es la que sigue, es la columna que sigue. Multiplicar Suma. la F por Sí, XM. eso. Correcto, multiplicar nada más, multiplicar 8 por 11, 15 por 14, 38 por 17, 10 por 20, 8 por 23 y 6 por 26. Eso es lo que sigue, nada más. ¿Cuánto es 8 por 11? 88. 88, muy bien. Vamos, vayan haciéndolo en su cuaderno, por favor, los quiero ver trabajando. Por si tienen alguna duda, si sale algo raro, entonces ustedes me preguntan. Está barato de repollos. Bien, enciendan su cámara, por favor, para ver que están trabajando. Abad, Monserrat, Ángel.
Manuel. Bienvenido, Manuel. Ya días no lo miro. Vamos, trabajen por favor en su cuaderno. Profe, yo lo estoy viendo en el libro. Pero lo demás sí lo tengo que ver en el cuaderno. No le va a caber ahí en el libro. Hágalo en el cuaderno mejor. ¿Cuál, profe? El 2. El 1, el 1. Ya comenzamos a hacerlo, ¿verdad? Ya encontramos la primera columna, ahora estamos con la siguiente columna. El que la tenga, la dicta, porfa, la segunda columna, para que sus compañeros comprueben. Recuerden, solo es multiplicar la frecuencia por el promedio de los intervalos, de cada intervalo. Cada uno de estos se llama intervalo, ¿verdad? Este es un intervalo, este es otro intervalo, este es un intervalo y este es otro intervalo. ¿De cuánto en cuánto van esos intervalos? De 3 en 3, de 2 en 2, de 4 en 4. De 2 en 2. De 2 en 2, ¿vale? Entonces vamos a ver cuánto da la segunda columna. Esta es la primera columna que tenemos que encontrar. Ya lo hicimos. Esta es la columna 1, esta es la columna 2. Y después vamos a encontrar la columna 3. Ya tienen el dato de la segunda columna. Bueno, yo les aviso por la que tenga algo que mandar. Yo para el esfuerzo, yo me voy a salir a dar una cosa para que no tener desperdicio, lo que sea. Bueno, ahí me avisan. No desperdicio para los perros, no. En la radio, sí, Y vamos a ver cómo van. Creo que por el tiempo ya terminaron todo el ejercicio. ¿O no? Daliana, ¿cómo va? No, profe. Abad, no. Javier, ¿cómo vamos? ¿Ya va dando? Yaneli, su cámara, no la veo. ¿Cómo va, Yaneli? Bueno, con el cuaderno cerrado va a ser muy difícil. Abad, cámara. Kathleen, ¿cómo vamos? Ya voy por la última columna ya. Ok. Recuerden que la última columna primero elevo al cuadrado, x sub m, y después multiplico por la frecuencia. Entonces sería 11 al cuadrado por 8.
No 8 por 11 al cuadrado, ¿verdad? Es 11 al cuadrado por 8. 14 al cuadrado por 15. Ok, uno de los cambios de este parcial, recuerden, es que las tareas sí van a tener fecha límite. Si usted me lo presenta después, a la plataforma la puede subir, o sea, ningún problema, pero va a costar menos. David. ¿Cómo van? ¿Ya terminaron, Alejandro? Alejandro, ¿cómo va? Vean, todos estos ejercicios que están acá, todos los ejercicios que estamos viendo aquí en la pantalla, son lo mismo, ¿verdad? Hay que hacer lo mismo. Ok, entonces lo que hay que hacer es eso. Bien, me queda menos de un minuto, niños. Vamos a regresar acá. Voy a pasar lista. Por favor, enciendan su cámara para saber que están presentes. Ángel, Daliana, Eduardo, Javier, Eunice, Ana, Kiara, Andy, Kathleen, Heidi, Areli, Montserrat, Alejandra, Saraí, Jafet, Dayana, Yaneli, Hamilton, Manuel, Abad y Ángel. ¿Por qué paso lista así? Porque después veo el video y ahí recuerdo los nombres que dije. Ok, niños, esta guía número 21, termínenla hoy, por favor. Y si, ¿por qué? Por si tienen alguna duda, me la pueden hacer en la siguiente clase, ¿verdad? Hoy mismo